que pulsaron, ¿no? Los micrófonos. Lo tienes encendido. Ellos desde allí, desde el control. Esto es un regalo. Qué alivio. Bai, hasiko gara, bai. Bueno, egun on guztioi, da mila esker, prentsaurreko honetan gurekin egoteagatik. Buenos días a todos y a todas, y gracias especialmente por estar aquí con nosotros, nosotras hoy, en esta presentación. Bueno, aunque los conocéis sobradamente, me acompañan hoy Fernando Pérez, director de Azkuna Zentroa, y Alasne Martín, responsable de Medioteca Egunon Bioi. Gaur, Bilboko proiekturik arrezkotxunetako bati buruz hitz egiten edo hitz egingo dugu. Ongietorria ematen diezuegu Mediateka berria proiektuaren aurkezpenera. Izan ere, Mediateka aldatu egingo da eta gaur egungo kulturaz gozatzeko espazioa izango da. Zerbitzu tradizionalak eskaintzen dituen liburutegietik gaur egungo liburutegi izatera igoroko da. Publiko, formatu, erabilera eta jardueren tipologia berriei irekita egongo dena. Mediatekak erabilera askotako espazio berriak sortuko ditu. Taldean lan egiteko eta belaunaldi arteko ikasketa sustatzeko. Bertan, hainbat gauza egin ahal izango dira. Ikasi, irakurri, lan egin, pentsatu, ikasi, ezagutu eta aurkitu. Os decía que íbamos a daros cuenta de un trabajo que se ha realizado en estos últimos meses en torno a uno de los proyectos más consolidados y estratégicos de este centro y uno de los más utilizados por la ciudadanía, cual es la Mediateca. A la vuelta del verano, en el mes de septiembre, si todo va bien, disfrutaremos de una nueva versión de la Mediateca. Va a darse una evolución desde una biblioteca de servicios tradicionales a una biblioteca contemporánea, abierta a nuevos públicos, formatos, usos y tipologías de actividades. La Mediateca va a generar nuevos espacios polivalentes, donde se va a poder trabajar en grupo y aprender de forma intergeneracional, donde se va a poder estudiar, leer, crear, trabajar, pensar, aprender, conocer y, como no, descubrir. Se cumplen 10 años desde que abrió sus puertas por primera vez. Si lo recordáis, lo hizo unos meses después de la inauguración del centro, coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas, y durante esta época, que ha sido ya una década, hemos avanzado mucho. La sociedad va cambiando y este centro se va adaptando a esos cambios y va evolucionando, incluso intentando adelantarse a las nuevas realidades y tendencias. Por ello, hemos querido adelantar el trabajo que estamos desarrollando para transformar la Mediateca y para que, sin perder su esencia, añada valor y sea un mayor catalizador de la creación y el pensamiento. Bilbao, no nos cansaremos de repetirlo, es una ciudad de cultura 365 días al año, y en esa estrategia las bibliotecas son una pieza fundamental. Lo son porque forman parte del día a día de miles de personas, mejoran nuestra calidad de vida y nos brindan la oportunidad de aprender, de jugar, nos educan y también nos entretienen. Las bibliotecas son un espacio y un servicio público cada vez más multimedia, que nos abre la puerta a un mundo lleno de posibilidades. Posibilidades para todos los públicos en cada distrito de la ciudad, una puerta al conocimiento, al aprendizaje y a nuevos mundos. Como decía, la Mediateca de Azkuna Zentroa intenta siempre ir un paso por delante y es más que una biblioteca. Y con esta transformación estamos seguros de que vamos a conseguir sorprender a quienes ya la conocen y la disfrutan y atraer a nuevos públicos. Quiero dar las gracias a todas las personas que están participando en este proyecto, a todas las que han participado en los 10 años, porque han sido muchos meses de debates, de reflexiones, de escuchar a diferentes grupos de personas y de trabajar múltiples propuestas. Ha habido mucho trabajo para definir este cambio con el que queremos dar un mejor servicio. Y quiero dar las gracias especialmente a la BBK por su apoyo a este equipamiento tan importante para las bilbaínas y bilbaínos. Y para que la gente de Vizcaya que la visita cada día, que no es poca, tenga un espacio agradable, moderno y funcional. Azkenik,
mediatekara etortzera animatu nahi zaituztet ezagutzaz eta irakurketaz gozatzera. Garazi naziak bizi ditugu eta kultura da gaur egungo realitatea hobeto ulertzen alegintzeko giltzetako bat, barkatu. Mediatekak bideiatzeko aukera ematen digu. Bilbotik mugitu barik eta gozatzeko aukera ematen digu liburu on baten laguntzarekin. Beraz, eskerrik asko hemen eta gurekin egoteagatik. Eta besterik gabe hitza emango diot Fernandori proiektu hau argitzeko. Eskerrik asko, Gonzalo. Eskerrik asko Alasne hemen egoteagatik ere, eskerrik asko guztioi. Eta ongi etorri, Gonzalok esan duen bezala, mediateka berria proiektuaren aurkezpenera ongi etorri ematen dizuegu. Pare bat hitz bakarrik esateko benetan oso pozik gaudela, ia 2 urte hasi genuen proiektu hau aurkeztuko dizuegulako, oraintxe. Proiektu hau programa proiektuaren barruan dago, gizartea gaur egungo kulturarekin lotzeko gure xedearen barruan lokatuta. Xede horretan, mediateka da zutabe nagusietako bat Azkuna zentroan. Batez ere, hitzarekin, literaturarekin, kultura digitalarekin, edo gaur egungo gizartearen lotuta dagoen guztiari dagokienez. Bai, eta Azkuna zentroko programetan agertzen diren gainerako adierazpen artistikoei dagokienez ere. Hori guztia esteko asmo bereziarekin. Orain ikusi duzuenez eta ikusiko duzuenez, hemendik aurrera, proiektu honek esan nahi du espazio bat eraldatzea. Zentro honetarako ez ezik, Bilborako ere erreferentziazkoa den espazio bat aldatzea. 21. mendeko liburutegietan begirada jarrita. Muchas gracias, Gonzalo, eskerrik asko Alasne, y muchas gracias a todos y a todas por venir a esta presentación. Como bien decía Gonzalo, además de la bienvenida, es para nosotros un placer y una satisfacción presentar después de todo este tiempo esta renovación del proyecto. Decía que estamos muy contentos y además satisfechos de poder presentar este proyecto que iniciamos ya hace casi 2 años, enmarcado en lo que ya venimos presentando por parcelas y por campos diferentes y en su totalidad de nuestro proyecto programa, y en la visión que tiene el centro y también la mediateca de conectar a la sociedad con la cultura. Una misión en la que la mediateca es uno de los pilares fundamentales, especialmente en todo lo relativo, como decía, a la palabra, a la literatura, a las culturas digitales, a la sociedad, al cómic, a las familias, así como al resto de expresiones artísticas que se manifiestan en los diferentes programas de Azkuna Zentroa. La mediateca está ahora mucho más conectada con este nuevo proyecto al centro y adecuada a los tiempos que nos está tocando vivir. Como veréis ahora, este proyecto supone, tras 10 años desde su apertura, la transformación en uno de los espacios de referencia no solo del centro, sino también de toda la ciudad, con la mirada puesta en las bibliotecas, o en las ludotecas, o en las tecas en general, del siglo XXI. Este cambio ha querido, sobre todo, añadir valor, sumar a los servicios que ya existían unos nuevos servicios y pensar en que los públicos y las comunidades de usuarios podían tener también unas oportunidades de fidelización, pero también una nueva apertura a otros nuevos públicos y otras comunidades de públicos que también pueden estar presentes en la mediateca y en el centro. Hoy tenemos el placer de presentaros la esencia del proyecto, los nuevos servicios, las novedades como, por ejemplo, el archivo del centro o también las publicaciones y la nueva política de publicaciones que tiene el centro desde hace un tiempo. El próximo lunes 20 de julio podremos abrir al público. Como decía Gonzalo, esto va a ser una primera parte. Queremos que las personas usuarias puedan usar ya todos los servicios, o la mayoría de los servicios, que iremos poco a poco implementando, como el resto de los servicios del centro ahora en estos momentos, que se van implementando cada semana con aperturas nuevas. Ahora vamos a ver un vídeo donde podréis ver la esencia del proyecto, las partes fundamentales, y después, posteriormente, Alasne nos va a dar los detalles del mismo. Luego, si queréis hacer alguna pregunta, también recordaros que a las 12 va a haber una presentación pública a todas las personas que han estado en este proceso, tanto las personas que estáis aquí presentes y que trabajáis en la mediateca, a las que quiero
Agradeceros también especialmente todo el trabajo que habéis ido haciendo de forma paralela con todo el resto de la organización y las personas y los profesionales que han participado en todo este proceso, y que va a ser un poco más amplio, un poco más pensado en la parte más profesional, y que lo haremos en el auditorio a las 12 de hoy mismo. Así que, eskerrik asko, vamos a ver el vídeo y después, Alasne, es tu turno. Bueno, perdona. ¿Vemos el vídeo o...? Sí, sí. Ah, vale. La historia de la Mediateca es la historia del centro y también es una parte de la historia de Bilbao. Y por eso, a la hora de entender el centro como un lugar orgánico, casi en algún momento como un ser vivo, la palabra transformación se convierte en algo que es absolutamente necesario. Inmersos en este proceso de tránsito de un ser un centro de ocio y cultura a ser un centro de sociedad y cultura contemporánea, pasamos de una biblioteca de servicios tradicionales a una biblioteca en la que nos abrimos a nuevos formatos, a nuevos públicos, a nuevos usos, a nuevas tipologías de actividades. El uso de la Mediateca es un uso público, es un uso democrático, actual, diverso. Los espacios son muy polivalentes, generamos espacios en los que puede pasar de todo y en distintos formatos. Va a haber un espacio expositivo también. Cualquier tipología de actividad, independientemente de que sea algo digamos, generado desde la Mediateca o generado desde el área de programación. Creo que es importante saber que la Mediateca a partir de ahora va a ser un lugar donde no solo se va a poder estudiar, va a ser un sitio donde se va a poder también susurrar, donde se va a poder hablar en alto, trabajar en grupo, donde se va a poder aprender de forma intergeneracional y donde las culturas digitales, el cómic, el cine, las artes en vivo, la creación en general van a tener ahí su escaparate y su espejo para todas las personas. Entonces, viendo también cómo se comportaban los públicos, cómo es el flujo de las personas que se mueven por la Mediateca, nos han llevado también a generar tecas en las que podremos compartir una charla con un escritor, pero también podremos ver una película, o podremos tener un taller infantil, o podremos trabajar con las familias en temas de inclusión. Y todo eso necesitaba un nuevo proyecto, un proyecto que fuera en consonancia con la evolución que tenemos en lo cotidiano y que además encajara 100% con el proyecto programa que acababa de presentarse y que tenía un horizonte hasta el año 2023. Crear, pensar y conectar. Alrededor de esas tres acciones hemos desarrollado los objetivos que queremos que tenga la Mediateca en los siguientes años. La conexión se va a realizar en la primera planta porque es cuando llego, cuando me acogen, cuando me reciben. Hablamos de conectarnos con el mundo. Conectamos lo local y lo global, conectamos lo físico y lo virtual, conectar con los públicos y conectar con las comunidades que van a venir a la Mediateca. En la segunda planta, sobre todo, es crear. Estamos ayudando a transformar la sociedad y a generar más conocimiento para hacernos mejores no solamente emocionalmente, sino también pues en el conocimiento, en las formas de trabajar con los públicos, etc. Y la última planta es la de pensar, es la planta de la reflexión, en la que nosotros queremos pensar desde una perspectiva social, solidaria, sostenible, inclusiva. Hemos mejorado la iluminación, hemos creado una información y una señalética que sea mucho más accesible para todas las personas, pero también para las personas que tienen otras capacidades, y también un lugar donde no existan diferencias a la hora de ser receptor de todos esos servicios. La Mediateca queremos que se convierta en un espacio vivo, y si es un espacio vivo habrá ruido, habrá menos ruido y habrá silencio. Entonces, la primera planta posiblemente sea una planta de ruido, porque es la planta de la conexión. La segunda planta es la planta de la creación, por lo tanto habrá susurro, porque habrá intercambio de ideas. Y la tercera planta, que es la planta de pensar, es la que nos llevará a ese silencio más tradicional y en el que podremos estar con nosotros mismos más tranquilamente. Buenas bibliotecas hay muchas,
pero que las grandes bibliotecas son las que son los conectores con la sociedad y con la comunidad en la que están insertadas. Entonces creo que eso es un elemento también muy importante y muy clave en todo este proceso de transformación. Que este proceso nos haga que la mediateca no se pare, que siga siendo siempre un proyecto en evolución y que no tenga en ningún momento ninguna dificultad a la hora de ir adaptándose al día a día de los cambios que tenemos a la vuelta de la esquina y que seguramente nos ocurrirán. Nahi duzunean. Bai, iak entzun dudan. Bai. Nahi duzu laguntzea? Parkatu, Parkatu. Listo. Bueno, egia esateko nik uste dut bideoan ikus daiteke zer nolako aldaketak egongo diren, ezta? Neu behintzat neure buruari galdetzen ari nintzen zer nolako aldaketak etorri behar diren eta zer nolako gauzak egin ditzakegun, hori aldaketa hori erakusteko. Egia esateko ez neukan ezer prestaturik, baina bai egia dela nik uste dut momentu honetan, edo behintzat azaldu nahi dizueguna da, liburutegi baino gehiago dela mediateka. Hori aldez aurretik. Oso importanteak dira 3 aditzak, konektatu, pentsatu eta sortu. Eta aditzak baino gehiago, nitzako oso importantea da, adibidez, konektatzeko edo konektatu erabiltzen dugun aditzarekin, da norekin konektatu. Zer nolako konexioa nahi ditugu, no? Pentsatu da, pentsatu zein ikuspuntutik, no? Zein ikuspuntutik, genero perspektibatik, iraunkorkatu, no lo digo. Iraunkortasuna. Bai. Orduan, eta azkena sortu aditza da, zertarako sortzen garen, no? Gehiago ikasteko, gehiago pertsonak moduan gehiago izateko, orduan nitzako hori 3 puntu horiek oso importanteak dira. Bebai, eta bildumaren aldetik eta zer nolako zerbitzuak egongo diren tradiziozko edo ohizko zerbitzuak direnak, mantendu egingo dira. 3. pisua izango da tradiziozko edo ohizko biblioteka. Baina lehenengoa eta bigarrena beste erabateko liburutegia edo biblioteka izango da. ¿Vale? Os decía que en realidad no había preparado, porque el vídeo creo que muestra bastante bien y bastante de cerca todo el proceso que se ha ido realizando durante estas semanas, y que aprovecho lo mismo que ha hecho Fernando y Gonzalo para agradecer a todas las personas que han estado participando en el desarrollo del proyecto, porque ha sido un trabajo a realizar entre todos y que no para, que para mí eso es importantísimo también. Indicaros que el trabajo acaba de empezar, que tenemos mucho trabajo por delante, porque tendremos que trabajar con los públicos, tendremos que todos y cada uno de nosotros también adaptarnos a esos nuevos espacios, a esas nuevas maneras de trabajar. Y comentaba también en euskera que yo creo que la mediateca es más que una biblioteca, o va a ser más que una biblioteca, tiene que ser más que una biblioteca. Tenemos que conectar la biblioteca con lo que pasa en el resto del centro. Por ejemplo, la conexión con la Anteguía yo creo que va a estar muy presente en el trabajo que hagamos. Y comentaba también en euskera que para mí es muy importante los verbos con los que trabajamos, ¿no? Los verbos como conectar, como pensar y como crear. Pero más que los verbos en sí mismos y las acciones que cada uno de esos verbos lleva detrás de sí, para mí es importante cómo lo unimos en castellano, por ejemplo, con las preposiciones, ¿no? Conectar con
conectamos con los públicos, conectamos con las comunidades de artistas que tenemos la gran suerte de que puedan estar en este centro participando con nosotros en este proceso de aprendizaje. Y eso nos sirve para crear, para seguir avanzando como sociedad, porque haremos una sociedad más diversa, más plural, más crítica. Y bueno, creo que será en estos momentos, además, que nos está tocando vivir una situación un tanto peculiar, por llamarlo de alguna forma, pues creo que son puntos que tenemos que tener muy presentes. Y por último, la parte de pensar, a mí me gusta muchísimo pensar desde una perspectiva sostenible, desde una perspectiva solidaria, desde una perspectiva inclusiva. Creo que eso conecta muchísimo con la sociedad contemporánea, con ser un centro de sociedad y de cultura contemporánea. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias y de verdad espero que el proyecto os guste y que disfrutemos todos de él muchísimo. Nada más. Vale. Bueno, como os podéis imaginar, el proyecto es mucho más complejo. Se habla también de las miradas de las personas usuarias, de los propios espacios. Evidentemente, la mediateca no es lo mismo en una temporada de verano o el mediodía, los usos de la mañana, etcétera. Entonces, en la propia nota de prensa y en la presentación, de luego vais a poder visitar de una forma como más pormenorizada todos los detalles que tiene este proyecto, que son muchos. Nosotros hemos hecho aquí un esbozo general. Estáis invitados a las 12 a la presentación y sobre todo estáis invitados y invitadas a visitar la mediateca, que también va a organizar una serie de visitas guiadas a partir de hoy de forma especial y a partir del lunes con muchos colectivos y comunidades de públicos, personas de asociaciones, bibliotecarias, etcétera, y que os iremos informando poco a poco. Orain galderaren bat edo beste badaukazue, ontxe da momentua. Elena. Sí, mi pregunta es, lo del ruido que ha quedado claro, lo de los espacios, diferentes espacios, si yo entro en la mediateca, ¿me puedo ir sumando a los espacios? ¿Tienen que estar reservados? Algo más sobre el procedimiento. ¿Cómo va a ser todo esto a partir de ahora? La mayor parte de los espacios que hemos denominado tecas son espacios en los que van a ocurrir cosas. Entonces esos espacios se reservarán, pero se reservarán pues, por comunidades artísticas o por colectivos que quieran trabajar en las diferentes disciplinas en las que vayamos a ir trabajando durante las próximas semanas y meses. Quiero decir, pues si hay una comunidad de artistas que, por ejemplo, está relacionado con el cómic o la ilustración, pues tendrán un espacio de trabajo en la mediateca en la que podremos trabajar directamente con ellos. Si es a eso a lo que te referías, ¿eh? Y luego, por añadir algo también Sí. a las hay un cambio también fundamental, que es a la hora de percibir el servicio, no solo de una forma receptiva, en el que tú llegas y coges te coges un libro, etcétera, sino más de una forma proactiva. Ese es uno de los grandes cambios. Y una forma también importante de cambio, una cuestión importante de cambio, es el propio acceso a la mediateca. En nada más entrar, como vais a poder ver ahora, hay una mesa de información en el que, dependiendo de la tipología de los usuarios, que también tenéis en la nota de prensa, se recomienda una serie de uso de espacios, etcétera. Y también se explican cuáles han sido algunos de los cambios. Por ejemplo, en las publicaciones periódicas que antes estaban pensadas por ámbitos, pues ahora están todas juntas, porque pensamos que hay un tipo de público que le interesa más no solo especializarse o ver una publicación periódica de cine, sino que también puede ver pues los periódicos diarios o las revistas semanales, etcétera.
Y son cambios sutiles que están pensados en todo esto que en la nota de prensa y también en el proyecto se llaman miradas o itinerarios, de tal forma que todas esas tipologías de públicos diferentes, por ejemplo, las familias no tienen solo como servicio Chiquilán, sino que también pueden tener el cómic o pueden subir a la tercera planta, o igual algunos de ellos pueden estar estudiando mientras otros están haciendo usando otra serie de servicios. Cuando hicimos todo este proceso de reflexión de cómo queríamos dibujar esa nueva mediateca, que yo creo que una de las cuestiones que hablábamos precisamente cuando decíamos que la cultura se quiere vivir como proceso, como práctica y como experiencia, en este caso en la mediateca estamos en proceso y yo creo que vamos a estar en proceso continuo porque la sociedad está cambiando pues a un ritmo muy acelerado, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra existencia, nos influye en todo ello. Como decía, cuando estábamos reflexionando sobre este tema, precisamente una palabra que surgió, y a mí el lenguaje, como habéis podido observar, me parece muy importante, una palabra que surgió en todas estas conversaciones y reflexiones era la palabra mirada. La palabra mirada nos llevaba a mirar el contenido, a mirar la tipología de públicos que teníamos, a mirar qué itinerarios hacía cada una de las personas que nos acompañaba en la mediateca todos los días, personas que venían solas, personas que vienen en familia, personas que estudiantes, evidentemente, personas que aprovechan los momentos entre el turno de trabajo al mediodía para poder acercarse a la mediateca y hacer uso de los diferentes servicios que ofrecemos, a personas que les encanta el mundo de la tecnología y el mundo digital. Hay una variedad, independientemente ya de idiomas, edades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esas miradas se reflejan también precisamente en esas tecas que hemos ido generando y en esos espacios que hemos ido transformando y que estamos transformando. Y que, sobre todo, con el contenido que vayamos generando durante las próximas semanas, la ciudadanía va a ser consciente precisamente de todo ese cambio. Elena, ¿te hemos contestado? Sí. Ez dakit aitzen den. Zein Bai. saltu. Teken asunto hori esplikatzen alba duzue pixka bat, hori bat, gero bestea entzute prozesu bat edo egon dela hori esplikatzen alba duzue, eta hirugarrena zalantza ez dakit bideo hori erdera hutsean egotearena ohitura bihurtuko den, edo ez, edo badagon euskerazko bat ere bai, edo esaten dut pixkat diversidad, pluralidad, gauza guzti horiek, airera botatzen direnez, pixka bat, hoxe, zauria egiteko pixkatxo. Igual, hirugarrenetik hasiko naiz. Nik erantzungo dut. Nahi duzuna. Arrazoia daukazu. Hemetik aurrera, ez da bakarrik nola zabaltzen dugun berria eta nola erakusten dugun zein den gure proiektua. Baina honek ez du kentzen gero gure fondoak eta gure erabilera eta gure egunerokotasuna eta argi dagoela euskalduna ere izaten dela eta behar bada mailakatze desberdina sortzen du hitza eta irakurketa. Irakurketa euskeraz dago eta hitza bakarrik erderaz. Hori ere mediateka bezala evoluzioan dago eta nik gure partetik hobetuko dugula eta saiatuko garela ahalik eta hoberen egiten eta baina arrazoia daukazula. Eta bigarrena eta tekan kontua, ez dakit igual zuk esplikatuko duzu, baina tekan etimologia kutsa da, eta hori hortik abiatzen da, ez? Bai, hortik abiatu izan gara, ez da? Kutsa denez, kutsaren hori, ideia hori, bueltaka ibili gara, eta, badaude hainbeste hitzak, no? Biblioteka bera, ludoteka, hainbat. Komikteka, erabiltzen dugu teka hori,
leku, bueno, batzuetan, ezta? Eta oso aproposagoa edo da, irudia bezala ere, ezta? Osea, kutsa, zer gertatzen dan kutsa horretan, no? Eta bizkat hori daukabe bai, magiaren aldetik daukabe bai olako, ez dakit. No? Nik uste dut hori izan dela beti gure asmoa, no? Kutsa hori, no? Bizkat zabalik, baina bizkat bai itxita, osea... Bai, hitz joku bat izan ziteken alde batetik espazioak eta bestetik ez dela bakarrik mediateka hitzak batzutan kentzen duela beste teka batzuen esanahia. Biblioteka edo ludoteka lasnak esaten zuen bezala. Eta azkenean guk joku play deitzen genuen parte hori, azken finean zer da? Ludoteka bat. Holaxe. Eta beste galdera. Eta beste galdera aztu zaite ere. Prozesuari buruz, bale. Bueno. Bale. Igual, Fernando, zeu hasi eta... Bueno, hori da, dakizuen bezala, duela urtebete eta erdi, proiektu programarekin batera, paraleloki antolatzen genituen, entzun proiektuaren barruan, proiektu eskutzar entzun, profesionalekin egiten genituen taldekako dinamika batzuk eta metodologia batekin entzun, holan simpleki esan behar zuena, eta egin genuen ikusentzunezko arteetan, sinema, hezkuntza, egin genuen komunikazioaren inguruan, eta gutxi gora bera, 200 pertsona, edo 150 pertsona baino gehiago behintzat bai hartu zuten parte, eta 10 entzun prozesu horiek amaitu zirenean, prozesu horien bigarren partea hasi ginen mediatekarekin. Orduan hor gurekin lan egiten duten pertsonak eta egon dira barruko bi prozesu. Batetik entzun, profesionalekin, eta bestetik hemen daudela liburutegiko, mediatekako langileekin eta eragileekin egin dugun 360 graduko proiektua, 360 grados, eta eurek jaso izan dituzte ideiak eta konklusioak, eta bi proiektu horiek azkenean egin dutena izan da aberastu barruko burutazioa edo proiektuarena. Bai, holan izan da, alde batetik mediatekako, langileak egon dira hori, hausnarketa egiten bebai, eta ikusten zer nolako bideak edo hartzen zituzten etortzen diren irakurleak eta pertsonak etortzen diren pertsonak, eta bestetik prozesu profesionalekin, liburutegietako beste kideekin eta agente kulturalekin ere, ezta? Orduan, bisak nahaztu eta bisekin, holako, nik uste dut oso proiektu ederra egin dugula, eta potoloa ere. Besterik ez badago, nahi duzuen hori konpidapena luzatzen dizuegu gero 12etan sakonean arituko garela eta arakatuko ditugula ñabardura guztiak, eta eskerrik asko bertaratzeagatik. Muchas gracias y a las 12 tenemos la presentación en todo detalle. Estáis también invitadas e invitados a esa presentación. Muchas gracias.